Hola mis hermanos, buenas tardes. Qué alegría volveros a saludar, siguiendo con la enseñanza de este libro maravilloso que nos ha regalado el Señor para el discipulado de Magdalena, el libro de Lucas. Ya iniciamos el capítulo 20 y en esta ocasión vamos a continuar desde el versículo 19. Bendito sea el Señor por su santa palabra. Ya casi terminamos este maravilloso libro. Queremos, antes de iniciar, colocar en las manos del Señor este hermoso tiempo que nos permite disfrutar. Padre, te damos gracias por permitirnos seguir estudiando tu palabra, mi Señor. Gracias por lo que nos has enseñado a través de ella, por los diferentes estudios que hemos tenido a lo largo de este discipulado de Magdalena, mi Señor. Gracias por Lucas, porque tú lo utilizaste y lo estás utilizando y lo seguirás utilizando, mi Señor. Gracias por edificar nuestras vidas con tu santa y hermosa palabra, mi Señor. En tus manos colocamos este buen tiempo. Ilumínanos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, continuando con el estudio de Lucas, empezamos en esta ocasión con el versículo 19. Si el Señor lo permite, vamos a estudiar hasta el versículo 26. Son 7 versículos. Entonces, espero que ya tengamos nuestras Biblias abiertas para seguir estudiando esta hermosa palabra que nos regala el Señor. En mi Biblia dice la cuestión del tributo. Es un tema bastante polémico, pero bueno, mis hermanos, vamos a estudiarlo. La idea es que podamos aprender un poquito más lo que nos dice el Señor a través de esta hermosa palabra. La porción de la escritura del versículo 19 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices que enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Bien, mis hermanos, el versículo 19 nos dice que aquellos principales sacerdotes y los escribas estaban procurando cómo acusar al Señor, cómo echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Versículo 19. Mis hermanos, estos hombres estaban completamente enceguecidos. Estaban furiosos porque no podían cómo acorralar al Señor. La religión, mis hermanos, enceguece. Y estos hombres eran religiosos. La religión, mis hermanos, enceguece a cualquiera. Cuando la mirada no está puesta en la palabra de Dios, mis hermanos, cuando ignoramos las enseñanzas del Señor a través de su Santa Escritura, cualquier persona, mis hermanos, está en condiciones de pensar, de decir cualquier barbaridad. Y eso es lo que le pasaba a aquellos hombres. Ellos pensaban, porque eran judíos, porque profesaban el judaísmo, porque de alguna manera eran los sabios de aquel momento, tenían la autoridad de hacer y deshacer, pero no podían con el Señor Jesús. Estaban completamente enceguecidos. Su rabia, su odio hacia el Señor los tenía enceguecidos. Y ese fue el caso de estos hombres, de esos escribas, de esos fariseos, de esos sacerdotes que no podían ver que tenían frente al Señor a ese Mesías prometido, a ese Señor prometido por Dios en las Escrituras, que tanto alegaban que conocían. Pero prefirieron rechazarles antes de cambiar su corazón, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 10 al 11. Vamos a leerlo, mis hermanos. Juan capítulo 1, versículo 10 al 11 dice que Él estaba en el mundo
y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esos hombres prefirieron alejarse completamente del Señor, porque el Señor los confrontaba, porque el Señor les mostraba lo equivocado que ellos estaban. Esos hombres, mis hermanos, esos escribas y fariseos, recordemos que ellos crecieron estudiando la palabra del Señor, pero nunca su corazón fue abierto, era un corazón de piedra, era un conocimiento meramente intelectual. No podían entender el mensaje que estaba allí. Mis hermanos, eso nos lleva a pensar que tener la escritura en la mano no es garantía de nada, a no ser, mis hermanos, que la persona que tenga la escritura busque aplicarla a su vida, busque estudiarla, busque obedecerla. Eso solamente lo tiene el creyente porque ha creído en Cristo y el Espíritu Santo, dice la palabra, que sella a aquella persona y nos da entendimiento. Y podemos entender todas las cosas que el Señor quiera darnos a conocer a través de su santa palabra. Muchas personas, mis hermanos, al igual que aquellos escribas y fariseos, tienen la palabra en la mano. Tienen la palabra en la mano, pero prefieren dejarla de lado y a cambio de eso prefieren escuchar sermones, escuchar algunas prédicas, escuchar religiosos, religiones, escuchar dogmas, hacer el mínimo esfuerzo por conocer al verdadero Dios que es revelado a través de su santa palabra. O simplemente escuchan un barniz por encimita y con eso basta. Pero el Señor dice que estudiemos las Escrituras porque las Escrituras dan testimonio de Él. Mis hermanos, la Escritura es verdad y la Escritura nos santifica y el Señor quiere que nos sumerjamos en el estudio de la palabra del Señor. De hecho, en Juan 17 dice que, hablando el Señor, dice: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero por otro lado, mis hermanos, entendemos que la palabra del Señor es enemiga de la carne, como lo dice Hechos capítulo 4, versículo 12, porque la compara con una espada de dos filos, que corta, que penetra, que abre, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios duele, mis hermanos, duele porque es verdad. Mis hermanos, ya a nadie le gusta que le digan la verdad, sobre todo aquellos religiosos de aquella época que el Señor los confrontaba con la palabra y vivían molestos. Esos sacerdotes, estos hombres estaban enceguecidos y dispuestos a cualquier cosa con tal de acusar al Señor. Aunque ellos habían visto en diferentes ocasiones el poder del Señor, cómo sanaba enfermos, cómo levantaba a aquellos que habían muerto. Y su fama se esparcía por todo lado, a lo largo y ancho de la tierra de Israel. Era conocido. Era inevitable negar que Jesús era protagonista en aquel tiempo. Pero ellos no tenían problema con lo que hacía el Señor. No, pues que hacía milagros, no, pues que sanaba enfermos, no, pues que levantaba, no, que expulsaba demonios, no, que... En sí ellos no tenían problema con ese tipo de actos hermosos que hacía el Señor, con esos actos donde Él demostraba quién era. El problema que ellos tenían era con no aceptar con lo que Jesús decía, con lo que acerca de Él, con lo que demostró que era el Dios encarnado. Ellos decían que solamente Dios podía perdonar pecados, por ejemplo. Pero si ellos aceptaban que Cristo perdonaba pecados, aceptaban que Él era Dios y que ellos eran unos pecadores. Ellos no querían perder lo que por años se habían construido en la carne, en la religión. Y ellos no podían aceptar por eso lo que el Señor les estaba enseñando. Aquellos hombres se creían mejor que cualquiera, eran de la alta alcurnia, se creían superiores a todos. Es más, en el verso 16 vemos que fueron quebrantados con la parábola que nos enseñó nuestro hermano Darwin, pero al parecer al poco tiempo olvidaron ese quebrantamiento. Mis hermanos, ustedes sabían que cuando tú como creyente das un buen testimonio, te conviertes en enemigo automáticamente del mundo, de la carne, de Satanás. ¿Han escuchado a las personas que tildan a los creyentes de santurrones y se burlan? Que les hacen chistes con doble intención. Sí, mis hermanos, el creyente sigue siendo esa luz que dejó el Señor.
¿Mm? Que dice el Señor que Él es la luz del mundo. Él dejó su iglesia y la iglesia sigue siendo la luz. Sigue siendo esa luz que dejó el Señor. Pero dice la Biblia que los hombres rechazan la luz porque prefieren las tinieblas, porque sus obras son malas, según Juan 3, versículos 18 y 19. Aquellos hombres, mis hermanos, despreciaron al Señor porque el Señor los avergonzaba. Porque el Señor mostraba realmente quién eran ellos, conocía su corazón, porque exponía su pecado que estaba escondido. Miremos por un momento, mis hermanos, Mateo capítulo 23, versículos 23 al 29. Dice, como le dice la palabra del Señor, como los coge el Señor Jesucristo, aquellos hombres, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y a ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Mis hermanos, acá vemos que el Señor era bastante duro con aquellas personas, en el sentido que les decía las cosas como eran. El Señor era radical. El Señor estaba armado con la palabra del Señor. Pero mis hermanos, así como aquellos fariseos, como aquellos escribas, así es en día el hombre. No ha cambiado en nada. Por eso el hombre que rechaza a Jesús, es por eso que lo rechaza. Porque el Señor es directo por medio de su santa palabra. Y rechazan su santa palabra, prefieren tenerla ya escondida o abierta en X libro, en X versículo. Por eso es que también, mis hermanos, el mundo desprecia al creyente. En la medida en que el hombre creyente da testimonio, se gana más el desprecio y el odio del mundo. Porque cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús, mis hermanos, algo tiene que cambiar. Cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús, mis hermanos, algo tiene que pasar. O le recibes como los creyentes que le hemos recibido, o lo rechazas como aquellos fariseos. También podemos recordar, mis hermanos, en esta porción que estamos estudiando, el verso 17, donde ellos estaban desechando la piedra del ángulo, como lo menciona el Salmo 118, versículo 22. Pero por eso, mis hermanos, para nosotros los creyentes, Cristo es nuestra piedra de ángulo. Esa piedra de ángulo es aquella piedra que sostiene toda la edificación, la que le da sustento, la que le da las bases, la que le da los cimientos y la tranquilidad que toda la edificación va a estar bien. Porque va a ser una edificación fuerte y firme, una estructura sólida, porque está sobre aquella piedra de ángulo que es el Señor Jesucristo. Lo mismo pasa en la vida del creyente cuando vamos a Cristo, mis hermanos. El Señor sostiene en la vida del creyente, el Señor sostiene toda la vida del creyente, porque Cristo es nuestra piedra de ángulo, es el que nos sostiene, es el que nos edifica. No solo en lo físico, sino en lo espiritual, en nuestras relaciones como familia, en nuestras relaciones interpersonales, en los ministerios de la iglesia también, mis hermanos. Todo lo que hay en nuestra vida lo sostiene el Señor Jesús. Pero también el versículo 18 también nos dice que cualquiera que vaya a aquella piedra y sea quebrantado, es una opción, o la otra opción es desechar aquella piedra y va a ser desmenuzado. Llegar a la piedra quebrantado, mis hermanos, es reconocer la autoridad de Cristo y nos quebrantará en nuestro orgullo, soberbia y aún en nuestra carne. Eso pasa si el hombre decide creer y seguir al Señor. Dios no obliga a nadie, mis hermanos.
Pero si el hombre rechaza aquella piedra que es Cristo, vendrá un juicio donde todos aquellos que le rechazaron tendrán que dar cuenta delante de Dios. Así como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Esta hermosa escritura dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, todos los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, eso va a pasar. Hay dos opciones: o el hombre o le recibe o le rechaza. Si le recibe, andará con el Señor, y dice el Señor que no le soltará jamás porque tiene vida eterna. Pero si el hombre le rechaza, dice que habrá un juicio, que ya es condenado, pero que también le va a esperar un juicio. Finalizando este versículo que estamos estudiando, mis hermanos, dice que aquellos hombres querían aprender al Señor, pero no hicieron porque le temían al pueblo. Sorprende muchísimo que el temor era hacia el pueblo y no el temor era hacia Dios. Ellos estaban tan convencidos que esta vida que están disfrutando no tendría fin. Estaban dichosos, encegueciendo a la gente con su religión. O tal vez no recordaban que tenían que darle cuentas al Señor. Mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el temor es a nuestro buen Dios y no hacia los hombres. Dice Mateo 10:28, mis hermanos. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mis hermanos, el Señor es misericordioso, el Señor es lleno de amor, pero también es un Señor de juicio, de justicia. A esos hombres no les importaba la gente, ni su crecimiento espiritual. Ellos habían edificado por tantos años, mis hermanos, una religión, un imperio que enceguecía a la gente, donde los protagonistas eran ellos. El crecimiento espiritual era lo de menos para aquellas personas, mis hermanos. A ellos no les importaba, en lo absoluto. No les importaba para nada, mis hermanos. A ellos simplemente lo que les importaba era la opinión de la gente, tal y como vemos hoy en día con los falsos profetas. Versículo 20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Esos hombres sentían que el tiempo se les había acabado y decidieron unir fuerzas entre aquellos grupos que perseguían al Señor. Entre esos grupos estaban los fariseos, los mismos escribas, el mismo Sanedrín que estaba conformado por aquellos sacerdotes, los saduceos, inclusive los mismos herodianos. Mis hermanos, este verso nos recuerda que el enemigo está dispuesto a hacer lo que sea con tal de cumplir su propósito. Era un grupo de personas que veían al Señor Jesús como un enemigo, como una amenaza. Querían entregar al Señor Jesús. Le estaban buscando la caída desde hace muchísimo tiempo, pero no habían podido. Esos hombres, mis hermanos, no desisten, sino que persisten en hacer caer al Señor. Aquellos justos que habían enviado eran espías, con una apariencia de justos. No eran más que personas que simulaban pertenecer a ese grupo de seguidores de Cristo. Ellos sabían muy bien lo que estaban buscando. Mis hermanos, que la reflexión con esta porción de la palabra sea que no seamos nosotros como creyentes estar fingiendo una cosa y estar haciendo otra. El Señor todo lo ve, el Señor todo lo conoce muy bien nuestro corazón. Como creyentes, mis hermanos, estamos llamados a ser radicales de una sola pieza, siempre reflejando el carácter de Cristo. ¿Cuántas sectas, mis hermanos, no se han levantado que dicen ser de sana doctrina, pero enseñan doctrina de demonios? Pero siempre se muestran como sanas doctrinas, como aquellos hombres que simulaban ser justos, pero eran espías. Versículo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Utilizaron una verdad acomodada para sus intenciones.
ya que no era mentira lo que ellos estaban diciendo, todo lo que decían era cierto acerca del Señor. Pero yo creo que estaban diciendo, vamos a levantar el ego, vamos a comprometer la respuesta con nosotros, porque había bastante gente cuando le hicieron esta pregunta, cuando se estaban dirigiendo al Señor. Entonces vamos a alimentarle el ego, comprometemos su respuesta, y cuando haya contestado así como nosotros queremos, podemos acusarlo, podemos arrestarlo y llevarlo ante las autoridades romanas. Vemos cómo tratan de endulzar el oído del Señor con la intención de llevarlo donde ellos querían. Ellos querían que el Señor respondiera lo que ellos querían oír. No era mentira lo que ellos estaban diciendo, pero estaban utilizando estas verdades con una intención oscura. Mis hermanos, Satanás actúa así, de manera disimulada, no con verdad, sino con mentiras o verdades a medias. Dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz con tal de engañar. Miremos por un momento lo que nos dice Juan capítulo 8, versículos 39 y 44 al 44. Dice, respondieronle y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aquellos hombres eran mentirosos, estaban al servicio del mal. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y mire cómo les contesta el Señor Jesús. Entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquellos hombres eran señalados también por el Señor como hombres de mentira, que estaban al servicio del mal de Satanás. Estos hombres querían acorralar al Señor. Su única intención era hacer caer al Señor, porque el Señor se había convertido en un enemigo para sus propósitos. Es triste decirlo, mis hermanos, pero hoy en día el mundo es así. El mundo ve en la iglesia de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, una amenaza para sus propósitos. Por eso el cristianismo es perseguido en muchísimos lugares del mundo. Pero es que en muchos países es prohibido que la gente tenga acceso a la palabra del Señor. Pero también vemos, mis hermanos, que así como esta sutileza con la que aquellos hombres se le acercaron al Señor, así fue como también el Señor se le acercó al Señor Jesucristo en el momento de la tentación. Vayamos por un momento y vamos a recordar algunos apartes de esos versículos. Está en Mateo capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice, y vino a Jesús el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Mis hermanos, acá vemos que Satanás no estaba diciendo mentiras, pero estaba utilizando esa verdad con un propósito oscuro, con el propósito de hacer que el Señor pecara. Se olvidaba que el Señor no puede pecar. Y Jesús es Dios. Mis hermanos, esto, al ver que no podían culpar al Señor ni nada, entonces decidieron mandar a gente de apariencia piedosa, de apariencia muy sutil, con el único propósito de hacer caer al Señor. Y si él caía, tenían una excusa perfecta para acusarlo con el Imperio Romano. Pero por otro lado, mis hermanos, esto de dar tributo a César también era un dilema. Yo me imagino la gente
atenta a ver qué iba a responder el Señor. Porque si decía que era lícito dar tributo al César, entonces también sería una excusa para aprenderlo y decirle, mire, él está diciendo que no es lícito. Pero por otro lado, si decía que sí, mis hermanos, se iba a ganar como enemigo al resto del pueblo. Y el versículo 28 así lo dice, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Esa es la pregunta que le hacen al Señor. Después de tanto halago, Señor, tú que dices cosas buenas, santas, agradables, tú que hablas bonito, tú que no haces excepción de personas, dinos algo. Y la soltaron. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Querían acorralarlo. Mis hermanos, el pueblo judío odiaba a Roma porque era considerado un pueblo pagano. Aparte que tenían esclavizados al pueblo judío. El imperio de la época era Roma. Y los tenía prácticamente esclavizados. Los estaba esclavizando por medio de los diferentes impuestos. Y ellos decían que si financiaban a Roma, estaban financiando un pueblo pagano y de esta manera estaban insultando a Dios. Ellos detestaban pagar impuestos. Ellos detestaban pagar impuestos. Y eso lo sabían los escribas, los fariseos, todo el pueblo, los judíos lo sabía. El Señor lo sabía. Y el imperio romano también lo sabía. Pero fue más grande los deseos de acabar con el Señor, que prefirieron aliarse entre aquellos grupos que odiaban al Señor, aun si fueran enemigos entre ellos mismos. Eso era un verdadero dilema. Vamos a ver qué respondía el Señor. Porque si decía que sí, entonces se iba a ganar la enemistad y el odio del pueblo, o podría ser considerado como un traidor. Y esto sería otra excusa para ofender al Señor. Pero si decía que no era lícito, como yo lo mencionaba, entonces también sería una excusa para acusarlo directamente ante las autoridades romanas. Dirían, mire, este que está proclamando rey nos está diciendo que no es lícito tributar al César. Mis hermanos, humanamente esos hombres que querían acorralar al Señor tuvieron una estrategia brillante. Me imagino que ya estarían celebrando la caída del Señor. Aquí ya no va a poder dar respuesta porque una respuesta independientemente con la que la dé lo vamos a acusar. No gana con cara y con sello pierde, en otras palabras. No tenía escapatoria. Literalmente el Señor se encontraba entre la espada y la pared. Pero, mire lo que nos dice el versículo 23, dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? El padre de toda tentación es el diablo, mis hermanos. El Señor discernió lo que estaban, discernió por completo lo que estaban pensando aquellos hombres, lo que estaban haciendo. Él conocía muy bien sus intenciones. Recordemos que Jesús es Dios y uno de sus atributos es la omnisciencia. Él todo lo conoce, mis hermanos. Él sabía y conocía muy bien las intenciones del corazón, como lo dice Juan capítulo 2, versículo 25. Pero mis hermanos, miren que acá hay algo supremamente interesante. ¿Por qué? Porque es que el libro de Juan nos dice que el Señor Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 nos dice que esa palabra conoce muy bien las intenciones del corazón, los pensamientos. Acá deducimos, mis hermanos, que Cristo es la palabra de Dios y conoce muy bien todos los corazones y con sus diferentes intenciones. No nos engañemos, mis hermanos. No nos engañemos, ni tratemos de engañar al Señor, porque el Señor no puede ser burlado. Por eso es que cuando el hombre natural confronta la palabra del Señor, cuando confronta y tiene un encuentro con Cristo, prefiere dejarlo de lado y prefiere decir que eso es una locura sin sentido, porque esta palabra deja al descubierto su corazón. Y en vez de seguirlo, prefieren difamar su palabra y no leerla. Y también prefieren atacar a aquellos creyentes que hemos decidido obedecer y creer en su palabra, vivir para ella y por ella. Mis hermanos, perseveremos a hacer el bien en todo momento, que nuestras intenciones sean simplemente buscar la gloria del Señor. Él conoce nuestro corazón. Busquemos con todo lo que pensemos, digamos, realicemos, buscar siempre la gloria del Señor. Y no como aquellos hombres que buscaban era solamente la gloria de ellos mismos.
Mis hermanos, que esto sea un momento para reflexionar que si hemos pensado, que si hemos hecho, que si hemos estado de pronto tentados a hacer algunas cosas de apariencia buena con una doble intención. Miremos, mis hermanos, que el Señor conoce nuestro corazón. Pidámosle perdón al Señor. Eso nos puede pasar, mis hermanos, cuando decidimos alejarnos del Señor. Caemos en el pecado, empezamos a endulzar las cosas que no están bien. Cuando nos alejamos del Señor, dice la palabra, que nada podemos hacer. Versículo 24. Dice el Señor, mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aparentemente el Señor estaba, como ya lo mencionamos, en un camino sin salida. Pero vemos que al mismo tiempo que la inteligencia del Señor, su sabiduría es inimaginable. Recordemos, mis hermanos, que estas monedas pequeñas, eran pequeñitas, tenían la cara del César. Pero no solamente tenían la cara del César, sino que también tenían como una inscripción o una frase que alababa al gobernador de turno, al César. Y esta palabra dad, cuando dice el Señor, tiene una connotación y es de devolver al dueño. Y esas monedas habían sido fabricadas con la intención de comercializar en Roma. No tenían ningún sentido espiritual, sino meramente terrenal. Está diciendo, en otras palabras, paguen esos impuestos. Sométanse a la autoridad en todo, excepto si es ir en contra del Señor, en contra de Dios, como lo dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Le decía que con eso, que con lo que estaban viendo es algo temporal, que esas monedas son temporales, que los impuestos son temporales, que miraran más allá de lo que podían ver sus ojos. Mis hermanos, el creyente tiene la facultad, porque Dios nos la ha dado, de encontrar consuelo en el Señor, porque sabemos que todo lo que vemos es temporal. Y ninguna aflicción de este tiempo se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pero por otro lado también me gusta cuando el Señor dice, den al Señor, den a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, a Dios le pertenece todo. Él es dueño de la plata, es dueño del oro, es dueño de todas las riquezas, porque Él es el creador de absolutamente todo. Que todo lo que tú puedas ver le pertenece al Señor. Todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre tiene le pertenece a Dios por derecho de creación, y a la iglesia por derecho de redención también. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen, pero esa imagen fue distorsionada por el pecado. Pero dejó en cada hombre un espíritu, que es el que le permite reconocer que hay un Dios. Todo hombre está llamado, mis hermanos, a dar a Dios absolutamente todo. Dice el versículo 26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Todos estos hombres, mis hermanos, que se creían sabios, quedaron maravillados con su respuesta, y no tuvieron más remedio que guardar silencio. Ojalá que aquí en esto que estamos hablando hubiera terminado todo, pero más adelante en Lucas 23:32 vemos que lo van a acusar de que él estaba diciendo que no era lícito dar tributo al César. Mis hermanos, Dios no tiene oponente. No hay quien pueda enfrentarse a Dios, porque Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnisciente, todo lo puede, absolutamente todo. Y por más que aquellos hombres que se creían los más sabios de aquel momento quisieron enfrentar al Señor, terminaron siendo avergonzados y algunos quedaron maravillados. Mis hermanos, llegará el día en que todos aquellos que han desafiado al Señor, a Cristo, como lo hicieron aquellos hombres, en esta vida, mis hermanos, no solamente quedarán perplejos ante la respuesta del Señor, ante su autoridad, sino que toda rodilla se tendrá que doblar y toda lengua se tendrá que confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y termina este versículo diciendo que todos quedaron maravillados y guardaron silencio. Mis hermanos, este estudio nos deja unas reflexiones, y permítame, voy a mencionar algunas. Como primera,
nos invita a buscar de Dios con nuestro corazón, con un corazón sincero, sin hipocresía, reconociendo su autoridad y señorío sobre cada uno de nosotros. También, mis hermanos, debemos recordar que es Jesús el que sostiene todo, que es nuestra piedra de ángulo. Cada área de nuestra vida debe ser sostenida por esta piedra angular. Recordemos que separados de Él nada podemos hacer. No desechemos a Jesús, Él nos sostiene. Dejemos que entre a cada rincón de nuestro corazón, que purifique como lo hizo con aquel templo, mis hermanos. Y Él purifica también nuestra vida. Que todo nuestro corazón esté a su servicio, que busquemos siempre hacer la gloria, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Y mis hermanos, la imagen de Dios, como aquella moneda, estaba la imagen del César. En cada creyente está la imagen de Dios. Y así como el Señor le dijo, mire, ¿de quién es esta cara que está en esta moneda? Bueno, denle a Él lo que le pertenece. Creyente, hermano en Cristo, hermana en Cristo. Nuestra imagen no está en una moneda. Nuestra imagen es de Dios. Y así es como tenemos que darle todo al Señor, todo a Dios, porque Él controla nuestra vida, porque nos debemos a Él. Que toda nuestra vida esté al servicio del Señor, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, eso era lo que tenía en esta ocasión. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes. Les envío un abrazo. Les amo en el Señor. Bendiciones para todos. Chao.